Salmos 16:11. David decía, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Qué poderoso salmo es el Salmo 16:11, donde David nos muestra cuál es la clave para que tú tengas gozo, donde tú encuentras placer, donde tu alma encuentra paz, y nos revela que es en la presencia de Dios. Es en la presencia de Dios donde tú serás levantado, donde serás construido, donde aprenderás a tener paz, a tener descanso, porque donde está la presencia de Dios, las cosas cambian. No hay nada más lindo que habitar bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque los grandes hombres de Dios que tuvieron grandes victorias, que tuvieron un avance en su vida espiritual, en todas las áreas de su vida, fueron hombres que caminaron bajo la presencia de Dios. Eran hombres que caminaban con la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros queremos tener un avance en todas las áreas de nuestra vida, en el área física, en el área espiritual, necesitamos caminar, depender, buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios. Porque en la presencia de Dios es donde nosotros encontramos gozo, encontramos paz. Y el salmista David dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. No hay nada en esta tierra, no hay carro, no hay dinero, no hay fama que se compare con el gozo que produce la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y eso toda la humanidad necesita, la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios le da vida a aquellas áreas espirituales que se están muertas dentro de ti y dentro de mí. Donde está la presencia de Dios, todo reverdece. Donde está la presencia de Dios, todo cobra vida, todo se levanta, todo cobra, amén, un avance, todo se renueva, todo se restaura. Donde está su presencia hay restauración, hay vida, hay gozo. Lo que tú y yo necesitamos es la presencia de Dios. Esa fue la clave de muchos hombres de Dios en la Biblia, la presencia de Dios. Cuando Dios envió a Moisés a que libertara a los hijos de Israel en Egipto, después de 430 años de esclavitud, Dios le dijo, yo iré contigo, mi presencia irá contigo. Y porque Dios estaba con Moisés, Moisés tenía un avance en su ministerio, en su vida espiritual, en su vida emocional. Es que la presencia de Dios nos ayuda a avanzar, a caminar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida emocional. Es interesante y muy sorprendente notar el avance que nosotros vamos a experimentar en nuestra vida espiritual cuando con nosotros está la presencia de Dios. Si tú quieres tener un avance en tu vida espiritual, en todas las áreas de tu vida, en lo material y en lo espiritual, necesitas buscar y tener un contacto diario con la presencia de Dios. Porque es en la presencia de Dios donde vamos a tener un crecimiento en todas las áreas. Vas a tener gozo, vas a tener paz, vas a tener fe, vas a tener esperanza, vas a ser construido, vas a ser bendecido. Porque donde está su presencia, las cosas cambian. El avance, la clave para un avance en tu vida espiritual es caminar y depender de la presencia del Espíritu Santo de Dios. La presencia de Dios produce un avance, produce un crecimiento, produce gozo, produce paz, produce bendición, produce restauración, produce grandes victorias, grandes resultados. Amén. No hay nada más grande y más poderoso que la presencia del Espíritu Santo de Dios. Esa fue la clave en la vida de Sansón. En el libro de Jueces capítulo 13, cuando Dios, amén, levantó a Sansón, cuando Sansón nace, Dios derramó su presencia sobre Sansón, porque Dios lo había levantado con un propósito para libertar a los hijos de Israel de la esclavitud de los filisteos. Y Dios derramó su presencia sobre Sansón con un propósito, con una necesidad para libertar a aquel pueblo. Y a través de la presencia de Dios en la vida de Sansón, Dios comenzó a traer libertad a los hijos de Israel. Comenzó a traer victoria, comenzó a traer alegría,
comenzó a traer grandes resultados. Y esos son los cambios, los efectos que vamos a experimentar cuando sobre nosotros está la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios venía sobre Sansón, dice la Biblia, que podía despedazar leones, amén, sin tener nada en las manos. Una fuerza que venía sobre Sansón. Cuando sobre Sansón venía la presencia de Dios, podía, amén, matar leones. Podía, amén, tenía una habilidad para poder tener victoria. Es que la presencia de Dios nos da una habilidad que humanamente nadie la puede tener. Porque cuando está su presencia, tienes una gracia, tienes una fuerza, tienes un denuedo, tienes una fuerza interna que te produce la presencia de Dios. Esa presencia que venía, esa fuerza que venía en Sansón, era producida por la presencia de Dios. Cuando sobre Sansón venía la presencia de Dios, la Biblia dice en Jueces capítulo 14, versículo 6, que cuando se le apareció un león queriendo atacarlo, dice la Biblia que la presencia de Dios vino sobre Sansón y lo despedazó como un cabrito sin tener nada en las manos. Es interesante notar el poder que hay en la presencia de Dios, las habilidades que desarrolla la presencia de Dios en nosotros cuando ella viene sobre nosotros, lo capaz que seremos, las habilidades que la presencia de Dios desarrolla cuando viene sobre nosotros son inexplicables. Sansón venía sobre él una fuerza. Cuando su presencia venía, dice que este león lo despedazó con sus manos, sin tener nada en las manos. Eso nos muestra que no importa quién tú seas, pero si tienes la presencia de Dios, tendrás una fuerza, tendrás una habilidad espiritual que nadie, nada ni nadie podrá evitar a que Dios cumpla lo que Él te dijo en tu vida. Por eso necesitamos la presencia de Dios en nosotros. Cuando Sansón venía, la presencia de Dios sobre él, dice la Biblia que producía en él una fuerza, que los muros de la ciudad, los muros se los llevaba, los pilares, las bases de hierro, las arrancaba y se las llevaba como cualquier cosa. Una habilidad que le daba su presencia. Y eso es lo que nosotros debemos de entender, que la presencia de Dios nos da una fuerza, nos da un avance en nuestra vida espiritual. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto a través de la mano de Moisés, dice la Biblia que Dios iba delante de Israel en columna de fuego, columna de nube en el día y columna de fuego en la noche, para que no se apartasen y para que anduvieran de día y de noche. Cuando su presencia está contigo, no hay obstáculo que te pueda detener. No hay temporada que te pueda detener. De noche y de día, este pueblo no se detenía. ¿Por qué? Porque la columna de nube que representaba la presencia de Dios en la antigüedad iba delante de ellos. Cuando la presencia de Dios está contigo, no hay temporada que te pueda detener. No te puede detener temporada buena ni temporada mala, porque la presencia de Dios va quitando todo obstáculo. Por eso dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 21 y versículo 22, que Dios iba delante del pueblo de Israel cuando salió de Egipto en el desierto. Dice que Dios iba delante de ellos en columna de nube en el día y columna de fuego en la noche, a fin que anduviesen de día y de noche. En otras palabras, no había obstáculo que pudiera detener este pueblo. ¿Por qué? Porque con ellos iba la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está contigo, no hay temporada que te detenga, no hay obstáculo que te detenga, no hay mar rojo que no se abra, no hay agua amarga que no se convierta a dulce, no hay obstáculo que te pueda detener cuando sobre tu vida está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es lo que nosotros necesitamos. Para tener un avance en nuestra vida espiritual, necesitamos la presencia de Dios. El pueblo de Israel podía avanzar en el desierto. ¿Por qué? Porque con ellos estaba la presencia de Dios. Columna de nube en el día, columna de fuego en la noche. Simbólicamente y espiritualmente, esta columna de nube representaba la presencia manifestada sobre su pueblo. Y este pueblo en el desierto no se detenía. En el desierto miraban la gloria de Dios. En el desierto avanzaban. No los podía detener, amén, las aguas amargas. No los podía detener el mar rojo. ¿Por qué? Porque con ellos estaba la presencia de Dios. En los hijos de Israel había un avance estando en el desierto.
pero ellos avanzaban en el desierto. ¿Por qué? Porque estaba la presencia de Dios. Porque si nosotros queremos tener un avance en nuestra vida espiritual, déjame decirte que necesitas caminar, depender de la presencia de Dios. Era la presencia de Dios que producía un avance en los hijos de Israel. Si tú quieres un avance en tu vida espiritual, necesitas depender, buscar, caminar con la presencia de Dios. Porque cuando con nosotros está la presencia de Dios, tendremos un avance en nuestra vida espiritual, tendremos un avance en nuestra vida emocional, tendremos gozo, tendremos crecimiento, tendremos paz, tendremos gozo, tendremos visión, tendremos esperanza, seremos renovados, seremos transformados, seremos, gloria a Dios, llenados de su presencia. El avance de todo cristiano es la presencia de Dios. Israel tenía un avance en el desierto. ¿Por qué? Porque con ellos iba su presencia. El avance de todo cristiano es la presencia de Dios. No hay avance en tu vida espiritual si no está la presencia de Dios. No hay gozo en tu vida si no está la presencia de Dios. Todo el avance, todas las grandes victorias que tú vas a tener está basado en que la presencia de Dios camine contigo como caminó con Moisés. Columna de nube en el día y columna de fuego en la noche. Dios nunca apartó la presencia de Él, de su pueblo. No la apartó ni de día ni de noche, porque Dios quiere que su presencia camine contigo de día y de noche. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú avances. Dios quiere que nada te detenga, porque donde está su presencia eres indetenible. Donde está su presencia el mar rojo se abre. Donde está su presencia el Jordán se abre. Donde está la presencia de Dios, las aguas amargas se convierten dulces. Donde está la presencia de Dios, amén, la peña brota agua. Donde está su presencia de Dios, somos bendecidos. Tenemos un avance, tenemos un crecimiento a través de la presencia de Dios. Y esa fue la clave en el pueblo de Israel. La presencia de Dios es la clave para que haya un avance y haya un crecimiento en tu vida espiritual. ¿Cuál fue la intención de Dios? De mandar su presencia, amén, con los hijos de Israel en el desierto. Que el pueblo no se detuviera ni de día ni de noche. En otras palabras, no había circunstancia ni temporada que podía detener los hijos de Israel en el desierto. Porque si la presencia de Dios va contigo, no hay circunstancia, no hay temporada mala que te pueda detener. No hay obstáculo que te pueda detener. ¿Por qué? Porque su presencia camina contigo. Cuando la presencia de Dios camina contigo, no hay temporada que te pueda detener. Dice la Biblia que Dios nunca apartó su presencia, ni de día ni de noche. De día Él iba en columna de nube y de noche en columna de fuego. Amén. La clave es, dice la Biblia, para que anduviesen de día y de noche. En otras palabras, la clave para que puedas tener un avance es la presencia de Dios. Dice la Biblia que Dios derramó su presencia y no la apartó de los hijos de Israel, ni de día ni de noche, a fin, dice Éxodo capítulo 13, versículo 21 y 22, dice que no apartó su presencia a fin de que anduviesen de día y de noche. En otras palabras, la presencia de Dios te hace indetenible. La presencia de Dios te ayuda a avanzar. La presencia de Dios no puede ser estancada, ni detenida, ni por circunstancias buenas, ni por circunstancias malas. Cuando está su presencia, amén, las cosas cambian. De día Dios les alumbraba. Toda temporada oscura que ha llegado a tu vida, cuando está su presencia, la presencia de Dios va a disolver toda temporada oscura, toda temporada de oscuridad, toda temporada donde no hay visión, donde no hay propósito. La presencia de Dios alumbra el camino. Su presencia de noche se convertía en fuego, pero su presencia de día se convertía en nube. En el desierto hace mucha calor. ¿Qué producía la columna de nube de día en el desierto? Producía sombra, producía alivio, producía paz, producía descanso. Cuando la nube, literalmente, cuando una nube tapa el sol, literalmente, en el ambiente físico, la gente comienza a sentir alivio, siente refrigerio, no se fatiga, no se cansa. Eso es lo que producía la columna de nube de día en los hijos de Israel en el desierto. De noche y de día, Dios derramaba su presencia. De noche la columna de nube se convertía en fuego.
De noche la columna de nube, amén, se convertía en nube. En otras palabras, la presencia de Dios te ayuda a avanzar en medio de cualquier temporada que estés viviendo. En el día, en el desierto, hacía mucha calor, pero la columna de fuego se convertía en nube, y esa nube producía alivio, producía descanso, producía tranquilidad, y eso producía un avance en el desierto para los hijos de Israel. Producía que no se cansaran, producía que la presencia no se fatigaran, porque cuando su presencia está, no te fatigas, no te cansas, sigues avanzando, no te estancas en medio de cualquier temporada que puedas estar viviendo. Ahora, de noche, la columna se convertía en fuego. En otras palabras, toda frialdad espiritual que el enemigo quiera poner será disolvida, porque el fuego representa luz, el fuego representa calor, el fuego representa santificación, el fuego representa resplandor, avance. En otras palabras, cuando la presencia de Dios se convertía en fuego de noche, esto representa que van a haber temporadas de oscuridad, temporadas donde el enemigo va a querer enfriarte, pero su presencia te va a mantener ferviente, su presencia te va a mantener caliente en el espíritu, su presencia te va a mantener disolviendo la oscuridad. De noche, la columna de nube se convertía en columna de fuego. ¿Qué hace el fuego en la noche? Número 1, disuelve las tinieblas. Número 2, en el desierto, ¿qué hace de noche? Hace frío. La presencia de Dios en fuego evitaba que el pueblo se enfriara. Escucha bien. La columna de fuego en la noche, en el desierto de noche hace frío. Así que cuando la columna se transformaba en fuego, esto evitaba que el pueblo se enfriara, sintiera frío físicamente. También evitaba de que el pueblo caminara en oscuridad. El fuego produce calor y produce luz. El fuego desvanece las tinieblas. El fuego produce calor. En otras palabras, no hay temporada que te pueda detener cuando tú caminas con la presencia de Dios. Por eso Dios quiere que tú te adaptes y camines con su presencia, porque su presencia va a hacer que no te enfríes. El enemigo te va a querer enfriar. El enemigo va a querer poner tinieblas, pero cuando está su presencia, la presencia de Dios disuelve las tinieblas. La presencia de Dios, el fuego de Dios, hace que te mantengas ferviente, que te mantengas encendido bajo el fuego de la presencia de Dios. Por eso es muy importante que nosotros entendamos lo que Dios producía en el desierto. Es sorprendente. Cada manifestación que provocaba la presencia de Dios hacía una obra. Escucha bien. De día, dice la Biblia, de día la columna de nube, dice la Biblia, de día la columna era una columna de nube. La columna de nube en el desierto producía un alivio, producía descanso, producía que el pueblo caminara y no se cansara. En el desierto, literalmente, hace mucha calor. Todos los desiertos literales sabemos que no hay árboles, amén, no hay aire, hace mucha calor, hace falta agua, uno se cansa, uno se fatiga. Así que Dios, a través de su presencia, esta nube producía que el sol no lo fatigara, que el pueblo pudiera tener paz, pudiera tener alivio, y así el pueblo pudiera avanzar en el desierto. Porque cuando la presencia de Dios está contigo, tú puedes avanzar, crecer, aún en medio del desierto. Por eso es que Dios enviaba esta columna de nube en el día. Y esta columna de nube físicamente producía una sombra, y el pueblo caminaba bajo la sombra, como dice el Salmo 91. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta columna de nube en el desierto, en los hijos de Israel, cuando salió de Egipto, producía una sombra, y esta sombra daba alivio, daba refrigerio, producía avance, producía gozo, producía paz, producía descanso, producía tranquilidad. Eso es lo que produce la presencia de Dios en el aspecto físico, en el aspecto espiritual. Cuando la presencia de Dios está contigo, ella produce gozo, produce descanso, produce alivio, produce avance, no te detienes. ¿Por qué las personas se detienen en el desierto? Por la calor, por la sequía, por el fatigo, por el cansancio. Así que cuando Dios derramaba la columna de nube, que era la presencia de Dios, dice la Biblia que este pueblo, escucha bien, caminaba con columna de nube. Así que el pueblo, cuando la columna de nube estaba, que era la presencia de Dios para nosotros hoy, en la actualidad, este pueblo podía avanzar, no se cansaba, no se fatigaba, podía tener alivio, podía tener descanso. Ahora, en la noche, cuando ya llegaba la noche, dice la Biblia, que la columna de nube ya no era nube, era columna de fuego. Mira qué sabio es Dios.
Aquí podemos ver la plenitud de su presencia, que la presencia de Dios está contigo en medio de cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. Cuando llegaba la noche en el desierto, para los hijos de Israel ya no era columna de nube, sino que era columna de fuego. Dependiendo la temporada que el pueblo iba a enfrentar, así la presencia de Dios se manifestaba. En la noche en el desierto ya no hace calor. En la noche en el desierto hace frío. En la noche en el desierto hay oscuridad. Así que la presencia de Dios ya no se convertía en nube, sino que se convertía en fuego. ¿Por qué? Porque el fuego en la noche te alumbra. El fuego en la noche te quita el frío. El fuego en la noche evita de que tú vayas a caer en el peligro. Amén. Evita de que las plagas se alejen. Eso es lo que produce la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso, cuando tú tienes la presencia de Dios, tienes la plenitud de Dios. Por eso David dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud. La palabra plenitud significa que no hay ausencia de nada. El que tiene la presencia de Dios lo tiene todo, como los hijos de Israel en el desierto. En el día era columna de nube. La columna de nube tapaba el sol, era como una sombra. Les daba alivio, les daba paz, les daba avance, les daba gozo. No hacía que se cansaran, quitaba todo calor, toda fatiga. Pero en la noche, la columna de nube, que era la presencia de Dios, se convertía en columna de fuego. Y ese fuego les alumbraba, desvanecía la oscuridad. Ese fuego los mantenía calientes. Amén. No producía que el frío no los afectara. Es que la presencia de Dios, cuando está contigo, te va a mantener, amén, ferviente. Te va a mantener con una fuerza en tu vida espiritual. La presencia de Dios es como una luz que desvanece las tinieblas. La presencia de Dios te da visión. Y esto producía un avance. Dice la Biblia, a fin que anduviesen de día y de noche, de que no se detuvieran, a fin de que no se detuviesen ni de día ni de noche. La presencia de Dios produce que ninguna circunstancia ni temporada te pueda detener. No hay temporada mala que te pueda detener cuando contigo está la presencia de Dios. Así como la columna de nube en el día y la columna de fuego en la noche producía un avance de día y de noche en los hijos de Israel, eso es lo que va a producir la presencia de Dios. No importa la temporada que estés viviendo, cuando está su presencia tendrás un avance a pesar de las circunstancias que tú puedas estar viviendo. Porque el fuego produce luz, el fuego produce calor, produce que no te enfríes, que no seas perjudicado por los ambientes que te rodean, porque su presencia produce ese fuego, esa calor, esa renovación, esa santificación y ese avance en tu vida espiritual. Así que bendiciones para todos. Dios me los bendiga. Esperando, amén, que esta palabra te haya sido de mucha bendición. David dice en el Salmo 16:11, me mostrarás la senda